Hemos presentado un póster, el cual es un póster de trials en progreso. Entonces, usamos regorafenib en pacientes que no son candidatos a recibir quimioterapia en primera línea de cáncer de colon. Para definir aquellos pacientes que no son candidatos, no son solamente pacientes ancianos, sino que son pacientes que no pueden recibir, debido a comorbilidades, la quimioterapia, por ejemplo. Aquellos pacientes que tienen disfunción renal o aquellos pacientes que tienen disfunción hepática o otras alteraciones que evitan o impiden el recibir esa quimioterapia. Lo que hemos visto en la práctica clínica, lo que hemos visto en nuestros pacientes de esta fase 2, es que regorafenib se tolera bien. Las toxicidades son aquellas, no hay ninguna especial que no haya salido ya en los estudios previos, con lo cual aquellos médicos que estén bien entrenados pueden perfectamente manejar la droga y ofrecer un tratamiento alternativo a los pacientes que de otra manera no tendrían.